Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hablar de las etiquetas de contenido. Las etiquetas de contenido son usadas para agrupar contenido dentro de ellas. Tienen una importancia semántica y pueden definir diferentes partes de un documento. Por ejemplo, secciones, pies de páginas, menús de navegación, etc. Acá a la derecha yo les puse un diagramita, un dibujito, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Ustedes saben que esta parte, toda esta parte que está acá arriba, ¿sí? O por lo menos esto, ¿sí? Nosotros no lo vemos, ¿sí? No es algo que veamos en el documento. Lo que nosotros vemos en un documento cuando estamos navegando es lo que está dentro del body, ¿sí? Cuando hablamos de body, todo lo que está dentro de la etiqueta body de apertura y de cierre es básicamente lo que nosotros vemos representados en una página HTML, lo que todo el mundo ve cuando está navegando en Internet. Nosotros tenemos que estructurar o diseñar de algún modo cómo queremos que se comporte nuestra página, qué queremos que se vea y cómo organizar esa información. Como si fuera un diario, una revista, una página de un diario o una página de una revista, ¿sí? De la misma forma es una página HTML. Fíjense que la página HTML está organizada por lo que se conocen como etiquetas de contenido. La etiqueta header, la etiqueta nav, la etiqueta main, article, section, aside, footer. Estas son, digamos, las más comunes y las que vamos a ir viendo en este video. Antiguamente, en vez de usar estas etiquetas de contenido, como tenemos ahora, se usaban los famosos div. Los div son una suerte de etiqueta que nos permiten encerrar dentro de ellos un contenido. Entonces, en vez de nosotros tener dentro de main, tener, por ejemplo, dos articles, o sea, dos artículos, ¿sí? Teníamos un div y adentro teníamos otro div y adentro teníamos otro div. Para el caso era lo mismo que lo que estamos viendo acá. Un div hace referencia a una caja. Así que si yo tengo un div haciendo de main, yo tengo entonces una caja principal. Dentro de esa caja principal yo meto un div, ¿sí? Que va a ser de cuenta de que es un artículo, y acá pongo otro div y va a ser el otro artículo. O sea, nosotros teníamos esto así antiguamente. Tengo un div y dentro de este div tenía un div y este sería, digamos, un artículo, y acá abajo teníamos el otro artículo. Esta estructura sería exactamente lo mismo que esto, nada más que ahora en vez de ser div es main, y esto en vez de ser un div es article. Y acá lo mismo. Entonces ustedes podrían decirme, bueno, y si antes lo hacían con div y ahora se hace con main y article, ¿dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en que HTML5 le pone importancia a toda la parte semántica. ¿Qué es esto de la parte semántica? Bueno, yo vengo hablando de esto a lo largo de un montón de videos. Es la importancia que tienen las cosas según en la etiqueta donde están colocadas. Por ejemplo, el elemento HTML5 main representa el contenido principal del body. El área principal del contenido consiste en el contenido que está directamente relacionado o se expande sobre el tema central de un documento o la funcionalidad central de una aplicación. Este contenido debe ser único en el documento, excluyendo cualquier contenido que se repita a través de un conjunto de documentos como barras laterales, enlaces de navegación, información de derecho de autor, logo de sitio, formulario de búsqueda, etc. Reitero, debe ser único y aparte no debe colgar de nadie, o sea, no debe depender de nadie. Fíjense que el main acá, el main, es parte del body, ¿sí? O sea, main acá, como yo lo acabo de poner, representando esta estructura, es parte del body. Pero yo no puedo poner, por ejemplo, header, ¿sí? Y dentro de header colocar el main. Esto estaría mal semánticamente hablando, ¿sí? Yo estaría colocando de esta forma, estaría haciendo esto, ¿sí? Estaría haciendo que el header, esto, la cabecera, tiene adentro al main. Bien, esto no es correcto. El header es una cosa y el main es otra.
El main tiene que ser único porque hace referencia al, digamos, al contenido principal del documento. O sea, si esta página habla de el halcón milenario, entonces el contenido en main tiene que ser lo principal sobre el halcón milenario. Tiene que estar toda la información referida al halcón milenario. Eso es main y por eso hay uno solo. La importancia semántica viene dada porque los buscadores, los programas que se encargan de interpretar nuestro sitio, van a saber que lo que está dentro de main es lo más importante, lo más relevante con respecto al título del documento. O sea, si el título del documento es el halcón milenario, dentro de main entonces va a estar todo lo referente a ese título. Por eso tiene que ser único. Y esto es el tema de la importancia semántica y por eso se usan estas etiquetas y no se recomienda más hacer las estructuras con div, porque el div no dice nada. El div para lo único que sirve es para denotar o mostrar de que hay una caja que adentro tiene dos cajas más. Pero no tiene ninguna relevancia para los navegadores. Los navegadores no saben que ese div habla de lo más importante de la página con respecto al título. Pero si usamos main sí lo saben. Un main adentro puede tener etiquetas article o puede tener etiquetas de otro tipo. El header o cabecera, ¿sí? No confundirse head, esta etiqueta head es una cosa y header es otra cosa. Esta es la cabecera del documento, ¿sí? También tiene importancia semántica, también podría ser representado con un div, pero el div no indicaría que esto es la cabecera, solamente indicaría que es una caja, ¿sí? Por eso se usa header. Las etiquetas header, ¿sí? Son las que normalmente se utilizan para hacer referencia a la cabecera del documento. ¿Y qué encontramos dentro de la cabecera de un documento? Normalmente encontramos el logo de la empresa, el nombre de la página, podemos encontrar una imagen, el nombre del autor, ¿sí? Y otros componentes. Pero normalmente es como el título o el titular, es donde está la información. Y también tiene normalmente el header, lo que se conoce como la barra de navegación. La barra de navegación se coloca dentro de las etiquetas nav. Las etiquetas nav hacen referencia a un sector, ¿sí? Que puede estar dentro del header o puede estar adentro de cualquier otro lado. Yo puedo poner un nav adentro del main, puedo poner un nav adentro de una side, ¿sí? O sea, yo puedo tener una barra de navegación en una barra lateral, puedo tener una barra de navegación adentro de un main, no hay ningún problema. Este nav sí puede ir a cualquiera de los otros lugares, no hay ningún problema, porque eso va a depender de cómo yo quiero que se vea mi documento y cómo necesito tener, digamos, diferentes elementos ubicados en diferentes partes del documento, por ejemplo, para darle a la persona que nos está visitando la posibilidad de navegar o de cambiar o de visitar otro sitio o ir a otro enlace o ir a otra parte. Normalmente la vamos a ver, los nav, la ubicación más común es en el header y sobre aside, ¿sí? Entonces, nosotros dentro del header normalmente vamos a ver que tenemos una etiqueta con una imagen, normalmente vamos a ver que tenemos, por ejemplo, una etiqueta H1 con el título, ¿sí? Y seguramente vamos a tener las etiquetas nav con, dentro de esta etiqueta nav, la barra de navegación que nosotros diseñemos. Aquí adentro van a estar todos esos botones que nosotros solemos ver en cualquier página HTML, que hacemos un clic y vamos al inicio, o vamos a contáctenos, o acerca de nosotros, o vamos a lo que fuera. Todos esos botoncitos que nosotros tenemos normalmente en cualquier página web para poder navegar por el sitio. Así como tenemos el header aquí arriba, por su parte contraria tenemos, voy a hacer control C y lo voy a pegar acá abajo, el footer. El footer es el pie del documento, ¿sí? Entonces, el footer es el pie del documento, es lo que está abajo de todo el documento. Y ahí podemos tener otra vez, podríamos tener una barra de navegación, podríamos tener una imagen, seguramente no vamos a tener H1, H1 es uno solo, y siempre es el título más importante y normalmente va en el header o va en el main, ¿sí?
Podríamos en el header no tener un H1, en el header podríamos tener cualquier tipo de etiqueta, podríamos tener una imagen, el nombre de la empresa, colocado dentro de una imagen, lo que fuera, y el H1 estar, por ejemplo, dentro del main. Esto es lo más normal del mundo porque el main hace referencia a lo más importante de nuestro documento y el título podría estar tranquilamente aquí. Pero no vamos a tener seguramente un H1 dentro de un footer. Lo que sí podemos tener dentro de un footer es una imagen tranquilamente. También podríamos tener entonces una barra de navegación, sobre todo si el documento es muy extenso, muy largo. Entonces, para que nosotros no tengamos que venir a la parte superior a cambiar de un enlace, entonces abajo podríamos tener la misma barra de navegación, ya que si estamos leyendo el documento y llegamos a la parte de abajo, poder ir a otra página sin tener que volver hasta arriba para poder cambiar a otro lado. Podríamos tener un texto, un párrafo que diga todos los derechos reservados a la empresa tal, o el programador de este sitio fue tal persona, o lo que fuera. Y también podríamos tener etiquetas del tipo aside. Las etiquetas del tipo aside son barras laterales, como lo vemos acá. Es una caja que indica que es otra sección del documento, ¿sí? Es una sección diferente al main del documento. Sobre esto, MDN dice lo siguiente. El elemento HTML aside representa una sección de una página que consiste en contenido que está indirectamente relacionado con el contenido principal del documento. Estas secciones son a menudo representadas como barras laterales o como inserciones y contienen una explicación al margen como una definición de glosario. Elementos relacionados indirectamente, como publicidad, la biografía del autor o en aplicaciones web, la información del perfil o enlaces a blog relacionados. No utilices el elemento aside para etiquetar texto entre paréntesis, ya que este tipo de texto se considera parte del flujo principal. Dentro de aside, ¿sí? Dentro de aside nosotros podemos manejar este tipo de cosas o este tipo de secciones, ¿sí? Podemos tener. También podemos tener dentro de aside, podemos tener artículos sin ningún tipo de problema. Podemos tener una barra de navegación, ¿sí? Nosotros podríamos tener en un aside una barra de navegación, por ejemplo, vertical. Y estos asides nosotros podemos tener uno o más de uno. Yo podría tener un aside a la derecha si quiero y un aside a la izquierda. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es que es como una, digamos, opción que tenemos de poner dentro de este aside otra estructura que tenga una cierta relevancia en el documento, pero que no sea lo más importante. Lo más importante es el main. Entonces nosotros podríamos tener aquí abajo del main, podríamos tener un aside, y en este aside adentro tener botones, ¿sí? O tener, como dije, sections, diferentes secciones, ¿sí? Las que nosotros quisiéramos, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener dos secciones, pero también podríamos tener una aside aquí arriba, arriba del main, y en vez de tener acá secciones, podríamos tener entonces un nav, ¿sí? Y bajo este nav o esta botonera tener un artículo, ¿por qué no? O podríamos tener un párrafo, o podríamos poner lo que nosotros quisiéramos dentro de este aside. Y como dije, podríamos tener uno a la izquierda, el main en el medio y el otro aside a la derecha. Esto depende del diseño que nosotros queramos dar y después cómo acomodemos nosotros esto con CSS3. Porque nosotros estos después les vamos a dar la ubicación y la estética, se lo vamos a dar con CSS3. Hay un error muy común o una pregunta muy común, una duda muy común que ya aprovecho para contestarla ahora. ¿Qué tengo que meter, por ejemplo? Una sección y dentro de una sección meter un artículo. ¿O puedo meter un artículo y dentro de un artículo meter varias secciones? Yo dentro de un artículo puedo poner una sección o varias secciones. Y dentro de una sección puedo poner varios artículos. Eso depende de cómo está creado o generado el documento. Yo puedo tener, por ejemplo, un artículo que hable del león africano, ¿sí? Y dentro del artículo del león africano, tener una sección que diga, no sé, opina la facultad de tal lado. Abajo otra sección que dice, hablamos con varios médicos. Abajo otra sección que diga, el parque africano no sé qué nos comenta acerca del león. Son secciones, ¿sí? Que tiene el artículo que está hablando del mismo tema. También puedo tener la sección, ¿sí? Felinos, ¿sí? Yo puedo tener una sección que sea sección
la sección puede ser felinos, y dentro de esa sección felinos tener diferentes artículos. Y estos artículos pueden ser un artículo que hable del león, un artículo que hable del tigre, un artículo que hable del puma, un artículo que hable de tal cosa. Y es correcto, y está bien organizado. ¿Sí? Entonces, depende de la estructura que ustedes quieran dar, de qué es lo que ustedes quieran transmitir, si van a colocar un artículo y dentro de un artículo varias secciones, o si van a colocar una sección y dentro de una sección varios artículos. Esto es como ustedes quieran organizar el documento. No están obligados que en el main abajo venga un article. No, ustedes pueden tener un main y adentro del main abajo pueden tener una imagen. Y después pueden tener una sección. Y dentro de la sección pueden tener 3 artículos. ¿Sí? Y dentro de los artículos obviamente van a tener, no sé, etiquetas H2 o etiquetas H3 y van a tener párrafos y posiblemente también más imágenes. ¿Sí? Y abajo quizás tengan una sección y tengan 3 artículos más. Eso todo dentro del main. Eso depende de la estructura que ustedes le quieran dar al documento. Pero lo importante es que ustedes recuerden que eso es el main y que el main hace referencia a lo principal, lo que a ustedes interesa realmente transmitirle a la persona que entró a esta página. ¿Sí? O sea, la persona que entró a esta página entró por esto, por lo que está acá adentro. No entró para ver el footer, no entró para ver el aside, no entró para ver el header, entró por esto que está acá, entró por el main.